Hoy vamos a tocar la segunda parte de Cristianos engañados. Hoy el tema es: Dios no habita en esos templos hechos por mano de hombres. No se rasque la vestidura. La Biblia dice que en esos templos, congregaciones donde ahora dice que Dios habita y los traen para la gente, para cobrarles diezmo en dinero mensual para que el pastor se la embolsille, no es bíblico. Usted vea con su Biblia para que vea el respaldo bíblico y el apoyo bíblico de este mensaje y no digan los empedernidos diezmeros que este mensaje es falso. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24-25, dice: Dios no habita en esos templos hechos por mano de hombres. Así de simple. Y el apóstol Pablo jamás ha construido templos y no ha pedido dinero a los creyentes para hacer esas cuevas de ladrones para falsa doctrina. El apóstol Pablo reunía a la gente en la casa de los creyentes y ahí reunía para predicar el evangelio a todas las personas. Y usted verifique con su Biblia 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Dice: en la casa de la hermana Apía está reunida la iglesia. Filemón capítulo 2 dice: en la casa de la hermana Apía está reunida la iglesia. Entonces, si en la casa de Aquila y Priscila se reunía la iglesia, entonces Dios no habita en ese templo hecho por mano de hombres. Desde que el templo de Jerusalén se ha destruido en el año 70, se cumple la profecía de Jesús de que no quedará piedra sobre piedra, pero Él lo edificará nuevamente su templo en 3 días, hablando de su muerte y resurrección. Por eso en Mateo 27 dice claramente que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y todos tenemos acceso y entrada libre a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote establecido. Eso dice en la Biblia, Hebreos capítulo 7, versículo 12, versículo 18, Hebreos 9, 15 adelante, Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 21. Corrobore y convénzase, mi hermano, mi hermana. Así es que esos templos con nombres bonitos como Asambleas de Dios, Rompe las Cadenas, Movimiento Misionero Mundial, Bautistas, Luteranos, IPUG, UCE, YEPIN, Pentecostales Unidos, Pentecostales, no sé de qué nombres que se han inventado, no es la casa de Dios. Son simplemente lugares donde se predica la falsa doctrina del diezmo en dinero para enriquecer a estos inescrupulosos predicadores que se enriquecen con la fe del hombre. El diezmo bíblico era anual, para dárselo a la tribu de Leví, que no recibió parte ni heredad en las tierras de Canaán. El diezmo bíblico era para dárselo a los pobres, viudas, huérfanos extranjeros de la época de la ley antigua. Verifique con la Biblia, Números, capítulo 18, versículo 21 al 26. Herencia de la tribu de Leví es el diezmo. Deuteronomio, capítulo 14, del 22 al 29, habla explícitamente el diezmo anual para los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros y a los levitas. En este tiempo de gracia no hay levitas, el pastor no es levita porque no es israelita. El diezmo en dinero no puede dar el pobre, el huérfano, el extranjero, la viuda, porque a ellos llegaba el diezmo bíblico. Entonces esa falsa doctrina que predican del diezmo lo hacen en ese templo hecho por mano de hombres donde no habita Dios ahí. Entonces, ¿dónde está la iglesia? La iglesia, mi hermano, mi hermana, es usted, persona convertida en Jesucristo, que cree en la muerte y resurrección de Jesucristo, es la iglesia. Verifique su Biblia, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Vosotros sois templo de Dios, no debéis ignorar, para alabanza y gloria de su nombre. Jesucristo dijo: Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Evangelio de San Juan, capítulo 4, 24 y 25. Esos adoradores son las personas convertidas a Jesucristo. Entonces,
no es necesario congregarse a esas cuevas de ladrones donde predican falsa doctrina solo para sacarle su dinero, con la falsa doctrina del diezmo mensual en dinero para que reciba el pastor o reciba esa congregación para sus insumos. Eso no existe en la Biblia. Esa doctrina no es bíblica. Es de los lobos rapaces, como dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Mi hermano y mi hermana, espero que con esto abra los ojos y aprenda de una vez ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Donde nos reunimos, en la casa. Invita en su casa, en su barrio, en su zona, a la gente, a sus vecinos, a su familia. Ay, reúnase y alabe a Jesucristo, estudie la Biblia y anuncie el Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas gratuitamente a todos el que pueda. Ese ejemplo nos ha dado el apóstol Pablo cuando dice: en la casa de la hermana Aquila y Priscila se reúne la iglesia. Repito, 1 Corintios 16, 19, Filemón capítulo 2. También esto se ve en Romanos capítulo 15, versículo 5 adelante. En Colosenses capítulo 4, 15 adelante. Filipenses capítulo 4 del 15 adelante, versículo 21, 22 específicamente. Mi hermano, mi hermana, espero que esto le abra el entendimiento y no sea víctima de esos religiosos empedernidos, de esas denominaciones corrompidas que solamente predican para acumular ingentes dineros, y esa élite de religiosos líderes, disque iluminados pastores, se enriquecen con la plata y el pobre, huérfano, viudo, extranjero está totalmente perdido, desamparado, con un engaño que nunca va a llegar, de decir: da a Dios tu dinero, te vas a enriquecer. Dios bendice al que trabaja, dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. No se haga engañar. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales por medio de Jesucristo. Eso dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendiciones, querida gente. Repito, el diezmo en dinero mensual para el pastor o esos templos hechos por mano de hombres no es bíblico, es una apostasía, un engaño doctrinal. Abra los ojos, estudia la palabra de Dios. Bendiciones.